Ya están las notas del C2. No sé si me lo dices afirmativamente o preguntando en reclamos de... Ya, ok. Pueden ir a ver sus notas. Adelante o pueden verlo después del auxiliar. Me imagino que van a estar desconcentrados un poquito ahora. Ojalá les haya ido bien. Ya. Coordenadas polares. ¿Cuál es la gracia de las coordenadas polares? Es que ustedes, en principio, hasta ahora, solamente hemos trabajado con coordenadas cartesianas, coordenadas rectangulares, ¿no es cierto? Que he dado dos ejes verticales, o sea, ortogonales en el espacio. Yo puedo definir cualquier punto por dos coordenadas, ¿no es cierto? Que una coordenada en el eje horizontal y otra en el eje vertical. La gracia está en que, en general, un punto yo lo puedo representar de muchas formas. Hay muchas formas de representar un punto y acá en el curso se les hace la primera aproximación a otro tipo de coordenadas que son las coordenadas polares. ¿Cuál es la gracia de las coordenadas polares? Es que dado un punto, yo siempre puedo identificar este punto con algún largo, va, no está acá, con algún largo y con el ángulo asociado como de levantamiento que tendría este largo, ¿no es cierto? Este punto queda bien definido. ¿Y cómo queda definido? Si yo lo quiero como ver cuál es, cómo sería en este caso escrito en coordenadas cartesianas, esto se escribe como x va a ser igual a r coseno del ángulo y es igual a r seno del ángulo. ¿Ya? Entonces estas son las famosas coordenadas cartesianas, o sea, polares, perdón, y son muy útiles porque sirven para trabajar con sistemas donde hay simetrías curvas, simetrías, simetrías cilíndricas. Es algo muy útil en física, se utiliza mucho, yo creo que es donde más aplicaciones directas tiene, pero en general, cualquier problema que ustedes vean con simetría cilíndrica, ustedes deberían pensar al tiro en utilizar coordenadas polares. Pero esa es una intuición que ustedes van a ir desarrollando con el tiempo. Acá en el curso es como una primera aproximación, que son las coordenadas polares. Y creo que también se enseñan coordenadas esféricas, aunque no sé si lleguemos a eso, porque igual está todo medio acotado. Pero si no, no se preocupen, porque el próximo curso que ustedes tienen en el semestre es mecánica, por ejemplo, y en mecánica van a ver coordenadas. Van a ver todo tipo de coordenadas y van a verlo bien en detalle. Y después en cuarto semestre en CA van a generalizar cualquier tipo de coordenada. Como dame una coordenada y yo te puedo dar cómo se expresa todo. Pero yo quiero resaltar algo importante acá, que me hubiese gustado que me lo hubiesen dicho cuando me estaban pasando los cambios de variables y este tipo de cosas. Yo no lo entendí muy bien, que es que cualquier cambio de variable en matemáticas es una modificación de la geometría del problema. O sea, lo que yo estoy haciendo acá, más allá de definir un punto con un radio y con un ángulo, lo que yo estoy haciendo es modificar la geometría en la que estoy trabajando. ¿A qué me refiero con esto? Consideremos un caso súper simple. Si yo quiero representar esta circunferencia de radio 2 en el plano cartesiano, ¿no es cierto? Y lo quiero pasar al plano polar. Ya, esta gráfica que yo les puse acá a la derecha no es una gráfica común de coordenadas polares. De hecho, muy rara vez lo van a ver, pero es más que nada para que se ilustre la idea. Acá ustedes tienen una curva, tienen, literalmente tienen un círculo. Si ustedes escriben esto en coordenadas polares y ustedes le ponen como este eje acá y acá, tal como si fuesen coordenadas cartesianas, esto se vería así, una línea recta constante. O sea, ¿qué estoy haciendo? Me pasé de una circunferencia a una recta constante, que claramente es mucho más simple que esto que está acá. ¿Se entiende a lo que voy con que un cambio de variable es un cambio en la geometría de, un, de cualquier cosa? Da lo mismo el tipo de cambio de variable. Esto funciona para cualquier cosa, aplíquenlo a lo que sea. Inclusive, puedo ir más allá. Si a alguien le interesa la física, la relatividad especial de Einstein es un cambio de variable que modifica el espacio y el tiempo, la forma en la que tiene. Las cosas se dilatan, hay algunas cosas que se achican, ¿ya? Entonces, cualquier cambio de variable
es un cambio en la geometría del espacio. Bueno, el caso de la relatividad de Einstein igual me pasé quizá un poco porque es importante porque tiene una interpretación física de las cosas, pero no es más que eso, no es más que un cambio de variable de las cosas. Ustedes en álgebra lineal ven transformaciones lineales. Las transformaciones lineales son los cambios de variables más simples que uno puede hacer, pero por simple no significa que no sean útiles. De hecho, las cosas, los problemas lineales, su estudio es súper importante. Hay un montón de cosas que se pueden modelar con cosas lineales, se sorprenderían incluso. Lo van a ver en cursos como de optimización si es que los toman. Y las transformaciones lineales lo que hacen es deformar el espacio, o sea, pero lo deforman de una manera... Esto es una transformación no lineal, si ustedes quieren verlo, porque te mueven las curvas. Una, una transformación lineal lo que hace es que si ustedes tienen, no sé, una grilla, ustedes tienen acá un cuadradito, y ustedes le aplican una transformación lineal, el cuadradito le pasa algo así como esto, como que se transforma en un rombo. Y de hecho, lo que mide el determinante en una transformación lineal es cuánto cambia si esta es un área 1 y este es un área 2. Lo que mide el determinante es cuánto aumenta el área de, o disminuye el área en el nuevo sistema de coordenadas. Ya, eso es lo que hace una transformación lineal. Les voy a dejar en el foro un video que explica bien esto, si quieren verlo. Em, pero eso, me gustaría que se queden con el concepto de que un cambio de variable, una transformación, ya podríamos generalizarlo más, una transformación. Todavía ustedes no ven ninguna transformación como tal, pero una transformación es siempre un cambio en la geometría del problema. ¿Ya? Y a veces, como es el caso de las coordenadas polares o las transformaciones lineales, tienen interpretaciones bien directas. Pero cuando hablamos ya de transformaciones un poquito más abstractas, son cosas un poquito distintas. Yo cambio que requieren como un análisis más profundo o a veces simplemente no tienen análisis como tal. Pero bueno, ya, eso es como la cháchara del día, para que como que lleve los conceptos a cosas más tangibles. Voy a ver el enunciado primero. Ya, entonces, ya, vamos a graficar varias curvas en coordenadas polares, más que nada para familiarizarnos con qué tipos de curvas vamos a ver. Ustedes ya vieron algunas en clases, pero vamos a ver algunas otras más. Y partamos por la siguiente, cuando el radio es constante, ¿qué significa esto en una gráfica cartesiana? Que me muevo por una circunferencia. Que te mueves por una circunferencia de radio 2, perfecto. Entonces acá ustedes tendrían que dibujar un circulito de radio 2. Perfecto. ¿Todos entienden eso? ¿O hay alguien que no entiende porque esto es importante? Yo creo que se entiende bien. Ya, bueno, perfecto. Ya, B. Este dice r cuadrado menos r menos 12 igual 0. Ya, este es un poquito distinto, pero ¿qué es lo que ustedes harían en este caso? Resolver la cuadrática, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos r menos 4, r más 3 igual 0. Y acá tenemos r igual 4 o r igual menos 3. Entonces, esta que está acá es de nuevo una circunferencia de radio 4, centrada en el origen. Y Pero no esta, se puede tener una circunferencia de radio menos 3, ¿cierto? ya, acá hay algo importante, claro. Ahí, cuando ustedes definen estas coordenadas, se dice que para evitar problemas, como de que los puntos tengan distintas evaluaciones, uno se restringe a que los radios sean positivos, ¿ya? Pero vamos a ver que en realidad no es necesario esto. O sea, bueno, sí es necesario si uno quiere, es necesario en realidad cuando uno define coordenadas de manera general, pero en nuestro caso vamos a aceptar que los radios puedan ser negativos, ¿ya? Porque el radio
No es un radio como el que ustedes medirían en una circunferencia, sino que ustedes pueden interpretarlo como simplemente un factor de escala. ¿Sí? Son ejes X. Ya, entonces, esto que está acá también representa una circunferencia de radio 3. ¿Cuál es la única diferencia? En realidad no hay ninguna, pero voy a hacer igual un grafiquito rápido. Entonces, primero tenemos la circunferencia de radio 4. Digamos que esta va a ser la de radio 4. Y digamos que esta va a ser la de radio 3. Entonces, vamos a hacer. Esto va a ser 4 y esto va a ser 3. La única diferencia es que ustedes saben que sus coordenadas son del estilo, en cartesiano son del estilo r, coseno, y el otro es r seno. Entonces, por ejemplo, cuando el ángulo es 0, x vale r, ¿no es cierto? X vale r, y vale 0. Entonces, para este que está acá, el punto inicial, por ejemplo, si ustedes quieren verlo, es acá, cuando x vale menos 3. Y después, ustedes se van moviendo a lo largo de la circunferencia en este sentido. Partes acá. En cambio, con la otra, ustedes parten acá, en 4, y se van moviendo así. Se mueven en el mismo sentido, por decirlo así, pero esto, o sea, quizá lo estoy confundiendo un poco. No es como que esto se mueva, es solamente como ustedes lo dibujarían. Si ustedes van como desde 0 hasta 2pi, ¿cómo ustedes lo dibujarían? Ustedes lo dibujarían así. Ustedes partirían en el menos 3 y después se irían moviendo. Ya, las flechas ahora no significan nada. Ya, son solamente como ustedes lo dibujarían. Y acá ustedes parten en 4 y lo dibujan así. Es la única diferencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a aceptar que los radios puedan ser negativos. Cuando yo quiero representar un punto en el plano cartesiano, ahí es distinto. Ahí yo quiero que el radio sea positivo. Pero cuando yo quiero representar este tipo de curvas, voy a aceptar que los radios sean negativos. Esa es la diferencia. ¿Ya? ¿Queda más o menos claro? Yo no entendí. O sea, al final, este es el gráfico, como las dos circunferencias. Sí, son dos circunferencias, una de radio 4 y una de radio 3. Ah, ya. Y Sin la flechita, no es necesario incluir la flechita. entre comillas, dibujándolo en orden, Ujú. primero sería la que está adentro y después la que está afuera. No es necesario. No hay distinción. No hay nada que te Ah, ya. diga cuál dibujar primero, cuál dibujar después. Ya, es que me acuerdo que en clase eh, se supone que como una función, entonces para cada ángulo hay un solo punto. Claro, en este caso no sería una especie de función, sería como algo raro, ¿no es cierto? Ah, ya. Como que Ya, o ya, ya, estás en ya. una o estás en la otra, pero si quieres hacerlo como más completo, tienes que considerar ambas. Ya, ya. Gracias. Ya, vamos a pasar a otra, que no me acuerdo de las cosas. Este es distinto porque este me dan el teta nomás, ya, para un error arbitrario. Digamos que es un R, los R siempre están en función del ángulo. Ya, si asumimos que el R es continuo, ¿cómo debería ser esta gráfica independiente del valor de R? Una recta, sí. La única opción que le queda a esta cosa, como el ángulo es constante, es una recta con ángulo pi sextos. No le queda otra opción. Ahora, ¿qué tramos de la recta yo voy a tener que dibujar? Puede variar según esto. ¿Ya? Puede que, por ejemplo, esto sea teta cuadrado. ¿Sí? Entonces, al final solamente van a dibujar este tramo de recta y no van a considerar el tramo de acá. Nunca, por ejemplo. Ya, entonces el tramo de recta que yo dibujo va a depender de esto, pero en general esto solamente puede representar una recta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ángulo es fijo.
Solamente tiene esa dirección donde puede estar. Siguiente. R es igual a teta 2pi. Ya. Esta cosa que está acá, ¿alguien se imagina cómo sería? Y partamos. Cuando el ángulo es 0, hagamos un recorrido hasta 2pi. Cuando el ángulo es 0, el radio es 0. Entonces partes acá, ¿no es cierto? Después el radio va aumentando con el ángulo. Entonces va a hacer algo como esto. Y si ustedes quieren seguir, esta cosa va a ser una espiral así, así, así. Es una espiral que su distancia aumenta como linealmente. ¿Se entiende por qué es una espiral? Si no, si les cuesta ver cómo se forman estas figuras, la recomendación es siempre hacer una tablita. Ustedes ponen un R, ustedes ponen un teta, ustedes ponen un X, ustedes ponen un Y. Y lo que hacen es ir evaluando en distintos ángulos. De hecho, tuve que haber puesto el ángulo porque todo depende del ángulo al final. Entonces, no sé, pues ustedes se ponen en 0, esto 0, 0 y 0. Si ustedes se ponen en, por ejemplo, ya pi medios. Se ponen en pi medios, ¿cuánto vale el radio? El radio valdría un cuarto. ¿Cuánto valdría x? X valdría 0, porque es coseno. Y este valdría simplemente un cuarto. Y así ustedes pueden seguir con los ángulos. Y con estas tablitas ustedes se pueden dar una idea de cuál es la figura que se está formando. Vamos a ver figuras más complejas. Ahora, de hecho. Ya. Esta es un r de teta. Se escribe como tangente de teta por secante de teta. Ya. Esta no es como intuitiva qué es lo que pasa. Ahí es medio rara, de hecho. Este es un caso bien, bien, bien particular. Y es más que nada ilustrativo. La pregunta es, ¿yo puedo representar curvas bien conocidas del plano cartesiano en coordenadas polares? La respuesta es que sí, pero sus representaciones suelen ser engorrosas. Por eso es que al final uno escoge coordenadas apropiadas para cada problema. No es que yo utilice las mismas coordenadas siempre. Y este es un ejemplo. ¿Por qué? Lo que yo voy a hacer ahora es prácticamente un trucazo. Ya no, en realidad no es ni tan trucazo, pero em, no es algo que se ocurre rápidamente si recién viste lo que eran las coordenadas polares. Así que no se asusten. Ustedes saben que x es igual a r coseno de teta. Si ustedes reemplazan lo que vale r, te va a dar tangente de teta, secante de teta por coseno de teta. Y esto es simplemente, estos dos se van, ¿no es cierto? Te queda tangente de teta. Ahora y se escribe como r seno de teta. Si ustedes reemplazan, te queda tangente de teta, secante de teta por seno de teta. Y esto que está acá, ustedes saben que es 1 partido por coseno. Entonces, ¿qué te queda? Este por este, te queda tangente de teta. Y tangente de teta por tangente de teta es simplemente tangente al cuadrado de teta. ¿Se imaginan qué curva podría ser este? ¿Cuál es la relación entre x e y? ¿No es cierto? Entonces, esta representación polar que está acá es de una parábola. Si se fijan, una parábola en coordenadas polares tiene una representación súper peluda. Es como rara. No es algo fácil de analizar a simple vista. En realidad, en cambio, la y igual a x cuadrado es algo súper fácil de analizar. Entonces, esto nos dice que las coordenadas polares solamente nos sirven en ciertos casos, no en todas las simetrías, no en todas las geometrías.
Ya, más que nada para eso está este ejemplo. Ya, F. Ahora es cuando pasamos a curvas ya propiamente como típicas que se ven en estos casos cuando se estudian coordenadas polares. Entonces, tenemos R coseno. Entonces, para ello, yo les voy a poner acá el gráfico de la función coseno, brevemente, para que se acuerden. Ustedes saben que la función coseno parte acá en 1, después baja, hace esto y pa. No nos interesa analizarla en un periodo, ¿no es cierto? Acá está es 1, acá es -1, este acá es pi medios, acá el ángulo es pi, ¿no es cierto? O sea, bueno, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, ¿no es cierto? Función coseno. Entonces, junto con esto, vamos a interpretar qué es lo que está pasando acá. ¿Ya? Entonces vamos a hacernos una tablita. Vamos a hacernos una tablita para que lo podamos ver fácil. Entonces vamos a poner teta, vamos a poner r, x. Voy a ponerlo más explícito, voy a poner r coseno, x igual y igual, r seno. Vamos a hacer la tablita. Ya, cuando el ángulo vale 0, el radio vale 2, vale 2, ¿no es cierto? Entonces, esto que está acá vale 2 y esto que está acá vale 0, ¿no es cierto? Cuando vale pi medios, lo que va a hacer el radio ahora va a ir disminuyendo su módulo, ¿no es cierto? Porque el coseno va a tender a 0 hasta pi medios. Entonces, va a ir descendiendo. Entonces, cuando es pi medios, el radio ¿cuánto vale? 0. Por lo tanto, esto vale 0 y esto también vale 0. Cuando vamos a pi, ¿cuánto vale el radio? Vale -2, vale 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque te queda -2 por coseno de pi y eso te vale 2. Y esto que está acá es -2 por 0, ¿no es cierto? Eso es 0. ¿Ya? Cuando estamos en 3 pi medios, el radio vale 0, 0 y de nuevo 0. Y cuando llegamos a 2 pi, el radio vale 2, esto vale 2 y esto vale 0. ¿Ya? En general, basta con evaluar para estos ángulos, si ustedes saben qué pasa entre medio. Va a depender qué ángulos ustedes escogen para evaluar, va a depender del numerito que va multiplicando a este ángulo que está acá. Si acá hubiese, por ejemplo, un 2 teta, sería conveniente evaluar en los ángulos 0, pi cuartos, pi medios, y así sucesivamente. Ir aumentando como de pi cuartos en pi cuartos. Ya, si hubiese sido 3, por ejemplo, hubiese sido conveniente evaluar en 0, en pi tercios, en pi sextos, no, al revés, en pi sextos, en pi tercios, y así sucesivamente. ¿Ya? Pero como es un 1, basta en realidad con evaluar en estos ángulos para darse una idea de qué está pasando. Entonces, ahora dibujémoslo. Entonces, dijimos que partimos en el 2.0, ¿no es cierto? Entonces parte por acá. Después, según la función coseno, el radio tiene que disminuir a 0. Entonces, lo que hace esta cosa, hace una curva así. ¿Ya? De hecho, es una semicircunferencia. Eso es lo que hace hasta acá, hasta pi medio. Después, cuando recorro hasta pi, termino en el 2.0. O sea, termino acá. Y lo que hace es esto. ¿Ya? ¿Y por qué hace esto? Veamos la función coseno. La función coseno hasta pi medios, ¿no es cierto? Se hace nulo. Después, el módulo del coseno aumenta. El módulo del coseno aumenta. Por lo tanto, mi radio aumenta. Pero mi radio, en este caso, es negativo. Y cuando es negativo,
vos. Si nosotros considerásemos, por ejemplo, solamente el módulo del radio, lo que ustedes deberían graficar sería algo así como esto, que el radio hace algo como esto, pero el radio es negativo, y como el radio es negativo, ocurren estas cosas que están acá, que te cambian el signo. Entonces, por lo tanto, la gráfica correcta es hacer una reflexión en torno al centro, si quieren verlo así. Entonces, lo que pasa realmente es que el radio acá aumenta, pero como el radio es negativo, está apuntando en realidad hacia abajo. Entonces la circunferencia se forma abajo. Acá lo que le estoy haciendo es como darle una interpretación, digamos, vectorial a las coordenadas polares. Entonces ustedes saben que si ustedes tienen un vector que apunta hacia allá, si ustedes digamos que es el vector A, el vector menos A apunta hacia allá. Acá sucede exactamente lo mismo. Ustedes consideren solamente lo que pasa con el módulo del radio, desde pi medios hasta pi. Desde pi medios hasta pi, el módulo aumenta, pero es un radio negativo. Entonces, vectorialmente hablando, si ustedes dibujan esto que está acá, en realidad el vector apunta hacia el otro lado. Entonces, la circunferencia la tienen que dibujar por abajo. ¿Ya? Ahora, si esto no les convence, la tablita misma lo dice. La tablita misma me dice que cuando yo llego a pi, termino en el punto 2.0. No termino en el menos 2.0, termino en el 2.0. ¿Ya? ¿Se entiende entonces por qué se genera esta circunferencia al llegar hasta pi? Dos explicaciones: tablita o interpretación vectorial, por decirlo de alguna manera. Si este tema de los vectores no les quedó claro, lo vamos a ver en el ejemplo que sigue de nuevo. Está medio turbio. Sí, es medio turbio. Sí, cuesta más o menos entenderlo. Pero hasta ahora me creen por qué la circunferencia queda así hasta pi. Ya, quédense con eso por ahora. Después, cuando estamos acá, la circunferencia vuelve a 0, 0. Y si se fijan, la función coseno acá lo que hace es disminuir su radio. Entonces lo que pasa es, ¡pim!, pasa esto. ¿Ya? Y cuando ustedes van desde nuevo, desde ese ángulo hasta 2pi, vuelven al punto 2.0. Entonces en realidad entre, 2, entre 0 y 2pi, lo único que hizo esta cosa es dar dos vueltas a esta circunferencia. Son dos vueltas. ¿Ya? Esto es importante porque si ustedes quisiesen calcular el área y ustedes hacen de 0 un medio, la fórmula. Esta es la fórmula para calcular en coordenadas polares. ¿No es cierto? Si ustedes hiciesen esta fórmula, ustedes estarían contando dos veces esta área. ¿Por qué estarían contándola dos veces? Porque cuando uno hace un análisis de lo que pasa entre 0 y 2pi, lo que hace esta cosa es dar dos vueltas. Entonces, si ustedes llegan y calculan esta integral, lo que van a estar contando es dos veces esa área. ¿Ya? Así que tengan cuidado. Tienen que hacer un dibujo, ver qué pasa y después calcular la integral. Ya. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Una forma útil, ahora voy a profundizar más en este tema de verlo vectorialmente hablando, porque el ejemplo que viene es, ya, sí. La gracia está en que yo me muevo en un radio y en un ángulo, ¿no es cierto? Y a medida que yo muevo el radio va a ir aumentando, cambiando con el ángulo, y el ángulo obviamente me dice la dirección, ¿no es cierto? Entonces, al final, cualquier representación polar es un radio y un ángulo.
¿Qué pasa si mi radio es negativo? Si mi radio es negativo, vectorialmente hablando, lo que pasa es esto. Apunto hacia el lado contrario. Entonces, si yo, por ejemplo, me estoy moviendo en este cuadrante, en este que está acá, cuando estoy entre pi medios y pi, y me da un radio negativo, no sé, pues, por ejemplo, imaginen que mi radio lo que hace algo así, pero en realidad es negativo. Entonces lo que ustedes tendrían que hacer es dibujar como la simetría contraria. Entonces este sería como el módulo del radio, y acá está el menos R. Es solamente cambiarle el signo a un vector. Cuando ustedes le cambian el signo a un vector, el vector lo único que hace es pip, si apunta para allá, ahora apunta hacia allá, menos A. ¿Por qué les explico esto? Porque ahora vamos a considerar esta curva. Vamos a considerar, ¿lo estoy viendo? Ya, ahora sí. Seno de 2 θ. Entonces, vamos a primero graficar, vamos a ver qué pasa con el módulo de este radio en una vuelta entre 0 y 2pi. Entonces, si se fijan, acá está multiplicado por un 2. Entonces, esta función seno tiene 2 periodos entre 0 y 2pi. Entonces, esta cosa lo que hace es como una vuelta, 2 vueltas. Acá llegó hasta pi medios y acá llegó hasta pi, ¿no es cierto? Acá llega hasta 3 pi medios y acá llega hasta 2pi. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo con eso, no es cierto? Función seno de 2 θ. Ya. Ahora, ¿cómo grafico esto? Esta cosa que está acá tiene una gráfica bien bonita, que son como las que más se utilizan, de hecho, para hacer problemas y cosas del estilo, porque son como bien características de estas cosas. Entonces, analicemos. Me voy a mover en el primer cuadrante, mi ángulo está entre 0 y pi medios. Entre 0 y pi medios. ¿Qué es lo que pasa? Entre 0 y pi medios, voy a cambiar el color, entre 0 y pi medios mi radio es positivo. ¿Ya? Eso significa que va a estar apuntando dentro del mismo cuadrante, no se va a cambiar de cuadrante, como pasaba acá. Cuando el radio era negativo, cambiaba de cuadrante. Hago el espejo. No, en realidad no es un espejo, pero una simetría puntual. ¿Ya? Es positivo, no me cambio de cuadrante. ¿Ya? Y lo que hace es que hasta pi cuartos, esta cosa aumenta en módulo. Entonces, si ustedes quieren, acá podemos dibujar pi cuartos. Y lo que hace esta cosa, bueno, cuando parte en cero, cuando el ángulo es cero, el radio es cero. Entonces parto en el origen. Y mi radio aumenta hasta llegar a pi cuartos. Si esta es la recta que marca el pi cuartos, lo que hace esto es algo como esto. ¿Ya? Y acá el radio es 1. Cuando llegamos hasta acá, el radio es 1. Luego, desde pi cuartos hasta pi medios, esta cosa disminuye en módulo y llega hasta 0. Por lo tanto, lo que hace es esto. ¿No es cierto? Entonces se genera esta forma de, esta figura media como una hoja. ¿Ya? Y este ángulo que está acá es pi cuartos. ¿Ya? ¿Todo bien con este pétalo? ¿Con esta hoja? ¿Todos entendieron por qué la hoja? Ya. ¿Qué pasa ahora? Ahora me voy a mover en el segundo cuadrante. Ya no, lo vamos a repasar. Ya. Esta es la función seno de 2 θ. ¿Ya? ¿Qué pasa entre 0 y 2pi? Entre 0 y 2pi
la función seno de 2θ lo que hace es aumentar hasta pi cuartos y luego bajar hasta pi medios hasta llegar hasta 0. Esta es la recta que marca pi cuartos, lo que está en punteado. Voy a hacer un zoom. Ya, entonces lo que pasa entre 0 y pi cuartos es que mi radio aumenta. Mi radio aumenta, entonces lo que hace esto es algo como esto. Hasta llegar hasta acá. Acá el radio es 1, por si acaso. Cuando llego a este punto, el radio es 1. Y luego, entre pi cuartos y pi medios, el radio disminuye. Disminuye, ¿no es cierto? Porque por la forma de la función. Disminuye. Entonces lo que hace es pium, bajar hasta acá. Ahí mejor, Benjamín. Ya, ¿cómo yo sé que esto baja así? Es porque yo estoy siguiendo la dirección que me dan los ángulos. ¿Ya? Ahora, pongan atención. Vamos a ver qué pasa entre pi medios y pi. Acá si se fijan, el radio es negativo. ¿Ya? El radio es negativo. Entonces, cualquier cosa que yo haga en este cuadrante, en realidad me tengo que pasar a este cuadrante. Me tengo que pasar a este cuadrante, dibujarlo en este cuadrante. ¿Por qué? Porque el radio es negativo. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando acá? Veámoslo en módulo. En módulo. ¿Qué es lo que pasa en módulo? En módulo lo voy a dibujar en verde. En módulo esta cosa es así. En verde. Entonces, ¿qué debería pasar con el radio? El radio ahora debería aumentar. Ya. Debería aumentar. Entonces, debería aumentar hasta pi medios más pi cuartos, ¿no es cierto? No sé cuánto vale eso. Voy a dibujar todas estas rectas, porque son las que demarcan los puntos importantes. Entonces, lo que debería hacer nuestro radio es aumentar. Entonces, debería ser algo de este estilo. Y de nuevo bajar. Pero, como el radio es negativo, yo lo que voy a considerar es la reflexión de esta cosa. Si mi radio apuntaba hacia acá, en realidad debería apuntar hacia abajo, porque es negativo. Entonces el dibujo correcto que yo debería hacer es el pétalo hacia acá y después se devuelve. Solo porque el radio es negativo. Ya. Si quieren, lo podemos evaluar en algunos puntos, para que se cache más o menos. Lo voy a evaluar en algunos puntos. Teta, R, R coseno y R seno. Ya, entonces ya sabemos que cuando esto era 0, esto valía 0, 0, 0. Cuando llegamos a pi cuartos, esto valía 1, esto vale algo así como raíz de 2 medios, si no me equivoco, y esto también. Cuando llegamos a pi medios, esto vale 0, esto vale 0 y esto vale 0. Cuando llegamos a más pi cuartos, 3 pi cuartos, el radio vale menos 1, por lo tanto esto te queda menos 1 por coseno de 3 pi cuartos, ¿ya? Que esto también es negativo y entonces esto te da raíz de 2, 2, ¿ya? Y este que está acá te da menos 1 por raíz de 2, 2. O sea, dentro de todo este desorden que tengo acá, me dio que cuando yo llego a 3 pi cuartos, cuando llego a este ángulo que está acá, este es 3 pi cuartos, el X me da positivo y el Y me da negativo.
¿ya? Yo les hago esta analogía como de verlo vectorialmente porque siento que se ahorran la lata de hacer la tablita. Pero si les acomoda la tablita, vayan con la tablita, ¿ya? Y ahora después, ¿qué es lo que sigue? Estamos en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante el radio es positivo, así que no hay problema, puedo interpretarlo fácilmente. Entonces estoy acá. ¿Y qué hago? Mi radio aumenta, bueno, no estoy dibujando, mi radio aumenta y después disminuye. Y después estoy en el cuarto cuadrante y mi radio es negativo. Entonces voy a borrar este que está acá, esto que está acá también. Mi radio aumenta y después disminuye. Y esa es la figura completa. Bueno, se supone que los pétalos son iguales. Ya, así que por eso tengo acá una gráfica ahora. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. ¿Queda más o menos claro cómo se va construyendo la figura? Se forma primero se forma un pétalo acá. Después ustedes se pasan a este pétalo. Después de este pétalo a este pétalo y después de este pétalo a este pétalo. Ya, la construcción no es cuadrante a cuadrante, sino que va como en el sentido contrario. Sentido a favor de las manecillas del reloj. Vamos a ver grafiquitos bonitos. Ya, esta es la que nosotros queríamos calcular. Vamos a hacer un zoom. Es buena esta gráfica ahora, se la recomiendo, se llama Desmos. A veces, creo que el profe la usa en clase a veces. Este es cuando el seno tiene, solamente es así. Cuando es 2 se forman los cuatro pétalos que ya vimos. Entonces, si yo acá le pongo, por ejemplo, pi, bueno, le voy a poner pi medio. Pi medio, se forma ese primer pétalo. Si yo le pongo pi, se forman esos dos pétalos. Si yo le pongo 3 pi medio, se forman estos tres pétalos que están acá. Si yo le pongo 2 pi, se forman los cuatro. ¿Qué pasaría si ahora le pongo, por ejemplo, 3? Si le pongo 3, suceden estos tres pétalos, como hélice. Si le pongo 4, se forman 8 pétalos. Si le pongo 5, se forman estos 5. Se forman 6, se forman 12 pétalos. Si quieren como regla general, los pares forman siempre el doble de pétalos como de la frecuencia que tiene esta cosa. En cambio, los impares siempre forman el mismo número de pétalos que su frecuencia. ¿Qué pasaría con los racionales? No lo he visto, la verdad. Oh, rígido. Yo le pongo 2.5. Nunca lo había visto, la verdad. Nunca se me había ocurrido. Ah, no, es una cartilla de T. En coordenadas polares pueden pasar cosas bien locas. Bueno, esos son los casos raros. Ya. Pero en general, cuando son enteros, pasan este tipo de cosas. Ya. Es bueno que las conozcan, porque son bien comunes en cuanto a problemas. Ya, ya. Y creo que me queda la última. Sí. La última que me queda es R es igual a 1 más seno 2 seno teta. Estas curvas que son como R1 más seno, 1 más coseno, son como tipo corazón. Se llaman cardioides. Sobre todo cuando este número es chiquitito, es un épsilon, forma bien la forma del corazón. O sea, si alguna vez quisieron saber cómo graficar un corazón, llegaron a esa etapa del curso donde pueden graficar corazones en coordenadas polares. Entonces, de nuevo, vamos a ver qué sucede. Voy a poner acá, la función seno, que hace esto, ¿no es cierto? Me hice más de un periodo. ¿Ya? Y vamos a hacer este gráfico, este último gráfico.
De ahí yo creo que nos vamos a pegar 5 minutos de break y seguimos. Ya. Entonces, ¿qué pasa al principio? Cuando el ángulo vale 0, parto en 1, ¿no es cierto? Digamos que este es 1. Parto acá. Este es mi radio, 1. Luego, la función seno va a aumentar. De hecho, podríamos dibujar el tiro al radio, ¿no es cierto? Lo que va a pasar es que cuando ustedes multiplican la función seno por 2, esta cosa va desde acá, desde 2 hasta menos 2. Si ustedes le suman 1, lo que hace esta cosa es como subir un peldaño. Entonces lo que va a pasar con esto es que va a llegar hasta 3 y va a hacer algo como esto. ¿No es cierto? Y acá está el menos 1. Ya. El único problema con esto es que este ángulo que está acá ya no va a ser pi, sino que va a ser un ángulo un poquito más grande. Ya, y lo mismo acá. ¿Cierto? Lo borro. Ya, por ese desfase al desplazarlo hacia arriba, este ángulo no va a ser pi, por ejemplo. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? El seno va a aumentar. Entonces, esta cosa va a ser, y cuando llegue hasta pi medios, va a ser 3. Entonces, lo que va a ser algo como esto. Tiene que llegar con buena abajo. ¿Ya? Esta es la primera, ustedes dibujan así, así ya. Mi radio aumenta, hasta llegar hasta 3. ¿Ya? Después, el seno sigue siendo positivo. Voy a graficar el seno. Esto lo voy a correr. El seno hace esto. Ya, entonces hasta acá llegamos hasta pi medios. Después el seno disminuye hasta 0. Entonces esta cosa debería terminar en 1, en menos 1, ¿no es cierto? Entonces esta cosa lo que va a hacer es algo como esto. ¿Ya? O sea, como que hace lo mismo para ambos lados. Ya. Lo difícil pasa cuando llegamos al tercer cuadrante, porque cuando pasamos al tercer cuadrante el seno es negativo. Va a empezar a ser negativo, pero parte desde 0 y tenemos un 1. Entonces va a haber un lapso en que esto va a ser un radio positivo y después el radio va a ser negativo. Lo que estoy hablando como de este tramo, más o menos. De hecho, calculemos cuándo el radio se hace negativo, cuándo el radio se hace, cuándo el radio se hace 0. Tenemos 1 más 2 seno teta. Esto, esto significa que seno de teta tiene que ser igual a menos un medio. ¿Cuándo se cumple esto? Cuando el seno está en el tercer cuadrante y es pi tercios. O sea, esto es cuando teta es igual a pi tercios más pi. ¿Ya? O sea, cuando acá sea pi tercios, el radio se hace 0. Entonces hace algo como esto. Disminuye hasta llegar a 0. Y después se hace negativo. Y llega, cuando llegamos hasta 3 pi medios, llega hasta 0. Entonces, como estoy en este cuadrante y es negativo, va a quedar en este cuadrante, en el primero, hasta llegar a 1. Entonces hace algo como esto. Llega hasta acá, hasta el 1. ¿Y qué va a pasar en el cuarto cuadrante? En el cuarto cuadrante, esta cosa que es negativa va a dejar de ser negativa y va a llegar hasta 1. Entonces,
acá está el pi tercios, de nuevo. Entonces, lo que va a hacer es que cuando llegue hasta acá, va a ser negativo. Y desde acá empieza a ser negativo, entonces hace algo como esto. Y completa el corazón. Bueno, no es como un corazón, es como algo más deforme. Cuando el numerito que va adelante acá es más chiquitito, tiene una forma más de corazón. Veámoslo de nuevo en la gráfica ahora. Ya, entonces tenemos que graficar la 1 más 2 seno de teta. Ya, entonces acá está la figura que vimos. Se la vamos a graficar primero hasta pi medios. Hasta pi medios se nos formaba esto, ¿no es cierto? Después cuando íbamos hasta pi se formaba la otra parte. ¿Ya? Cuando llegamos hasta pi más pi tercios, no, era pi sextos, yo me equivoqué, que tenían que ser 30 grados. Mala mía y me equivoqué, ojo. Porque el seno de un medio es en pi sextos. ¿Ya? Cuando llegamos hasta pi más pi sextos, era cuando el radio se hace nulo. Yo me equivoqué ahí, ojo. ¿Ya? Y como esta cosa después es negativa, el radio, la proyección polar, queda en el cuadrante 1. Entonces, cuando llegamos hasta 3 pi medios, se genera esto. Y de nuevo, pasa lo mismo. El radio va a ser negativo en el cuarto cuadrante, por lo tanto se proyecta en el segundo cuadrante. Hasta pi tercios. Ahora sí es hasta pi tercios. Y de ahí en adelante, el radio es positivo y termina su última vueltita conectando para allá. Se hace esto. Ay, nada que ver. 2pi. Y hace esta cosa que parece un corazón. Si yo le pongo un numerito más chico, parece más corazón. Casi. 6, 7, y ahí como que va teniendo más o menos la forma de un corazón. Por eso le llaman cardioide. Ya. Pregunta hasta acá. Sé que es medio complicado más o menos ver cómo se forman estos dibujitos. Pero les sugiero que practiquen este tema como de verlo vectorialmente, o si no, háganse una tablita con varios valores. Tantos valores como les sea posible, como les haga entender a ustedes qué está pasando. Y jueguen con estas graficadores, son súper útiles. Voy a pi sextos. Corrijo. Ya. Ya. Quiero hacer la que sigue. Y de ahí seguimos. Y de ahí nos tomamos un break. Para no atrasarnos tanto. Partimos a las. Ah, voy súper atrasado. Partimos a las 12 un cuarto más o menos. Y ya llevamos una hora. Así que voy a seguir. Ya, vamos a hacer una de las áreas en coordenadas polares. Voy a hacer la primera. Nos piden calcular el área encerrada entre las curvas R1 igual seno de teta y R2 igual 1 más coseno de teta. Ya. Vamos a dibujar primero la 1 más coseno de teta rápidamente. Entonces queremos calcular el área encerrada. Área encerrada. Ya. Cuando el ángulo es 0, vamos a dibujar primero R2. Cuando el ángulo es 0, esto parte en 2. Después el coseno disminuye hasta llegar a pi medios. Cuando llega a pi medios, el radio va a ser 1. Entonces, acá tenemos 1 y acá tenemos 2. Esta cosa hace algo como esto. ¿Ya?
Cuando estamos en el segundo cuadrante, ya, el coseno se hace negativo. Ya, pero el t radio nunca va a ser negativo porque tengo un 1 sumado. Entonces, cuando llega hasta pi, el coseno se hace menos 1, se hace 0. Entonces, lo que va a pasar es que este radio va a disminuir paulatinamente hasta 0. Tercer cuadrante, el coseno se hace positivo. No, perdón. El módulo lo voy a dibujar mejor. Partimos así. Va. Entonces, este fue hasta el que ya vimos, donde el coseno se hace menos 1. Hasta acá llegamos. Después, el módulo negativo disminuye, por decirlo así, y llega hasta 0. Entonces, termina acá en menos 1. Entonces, hace algo como esto. ¿Ya? Y después el coseno se hace positivo y llega hasta 2, cuando llegamos hasta 2pi. Entonces, este radio va aumentando y hace eso. Y este sí parece más un corazón. Esta la dibujé más rápido. ¿Quedó más o menos claro por qué queda esta figura de la 1 más coseno de teta? ¿O lo revisamos más lentamente? Vamos a hacer una tablita, mejor. R seno, R coseno, R coseno, R seno. Ya. Ángulo 0. ¿Cuánto? Este es R2, por si acaso. El coseno vale 1. Entonces esto vale 2. Entonces X vale 2. Y vale 0. Partimos acá. ¿Ya? Cuando voy hasta pi medios, el coseno lo que hace es disminuir hasta 0. Entonces mi radio va a disminuir. ¿Pero hasta dónde? Mi radio va a valer 1. Mi X va a valer 0. Porque coseno de pi medio es 0. Y este va a valer simplemente 1. Ya, entonces termino en este punto, en el 0,1. Hago un recorrido hacia allá. Ya, ¿qué pasa cuando llego a pi? Voy a poner un valor entre medio. Voy a poner 3 pi cuartos. 3 pi cuartos. Entonces, ¿cuánto vale? Esto vale 1 menos raíz de 2 medios. ¿No es cierto? Porque estamos acá. ¿Ya? ¿Cuánto vale este que está acá? Vale ese radio, 1 menos raíz de 2 medios, por coseno de menos raíz de 2 medios. O sea, el X es negativo. Ya, esto es porque estoy hablando en coseno en 3 pi cuartos. Sí. Ya. ¿Y cuánto vale acá el radio? Vale 1 menos 2 medios. Y seno de 3 pi cuartos es simplemente raíz de 2 medios. Este es positivo. Entonces, este es el punto que está por acá. Cuando acá está el ángulo, cuando acá está en 3 pi cuartos, este es el punto. Mi X es negativo y mi Y es positivo. Y cuando llego hasta pi, voy a mover la tablita mejor porque tengo la pura embarrada. La voy a poner aquí. ¿Ya? Y cuando llego hasta pi, el coseno se hace, el coseno se hace 0. Entonces llegó hasta, se hace menos 1, perdón. Entonces esto se hace 0, 0, 0. Entonces lo que hace esto es hacer una vueltecita así. ¿Ya?
¿Qué pasa cuando llego hasta 3 pi medio? El coseno vale 0, entonces el radio vale 1. Vale 1, entonces vale 0 acá, porque coseno de 3 pi medio es 0, y este vale 1 por menos 1, porque coseno de 3 pi medio es menos 1. Esto vale menos 1. Entonces quedamos en el 0, menos 1. Quedamos en este punto. Y vamos aumentando en el radio, entonces así. Y después la vuelta, el coseno simplemente, cuando estamos en esa parte, el coseno simplemente aumenta. Entonces mi radio va aumentando hasta llegar a 2. ¿Ya? Ahí mejor, ¿no es cierto? Ya. Tenemos que graficar ahora esta que está acá. Ya, entonces para ello, vamos a hacer la gráfica del seno. La gráfica del seno parte en 0 y hace algo así. ¿Ya? Cuando esto vale 0, lo voy a dibujar con azul y voy a borrar algunas cositas. Ya. Cuando estamos en 0, el seno vale 0. ¿Ya? Luego el seno hasta pi medios aumenta hasta llegar a 1. Entonces llega hasta 1. Hace una circunferencia. 1. Cuando llega hasta pi, se hace 0. Entonces, lo que va a pasar es que hace esto, una circunferencia hacia afuera. Va, me quedó horrible. Ahí más decente. Queda por fuera. ¿Por qué queda por fuera? Porque acá el radio siempre tiene un módulo, es un poquito más grande que este, ¿ya? Porque acá tiene como el valor raíz de 2 medios y acá vale como 1 menos raíz de 2 medios. Así es un poquito más grande. Ustedes lo evalúan. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando estoy en el tercer cuadrante? El radio es negativo. ¿Y qué hace esto? Mi radio aumenta. Entonces debería ser algo como esto. Pero es negativo. Entonces esto en realidad debería pasar en el primer cuadrante y reflejado. Entonces si hacía para allá, ahora en realidad apunto para allá. Entonces lo que pasa con esto es que simplemente hace otra vuelta. ¿Ya? Y en el cuarto cuadrante, cuando estamos en este recorrido, también es negativo y lo que hace es disminuir. Entonces debería hacer algo como esto. Pero de nuevo, como es negativo, en realidad se traspasa al segundo cuadrante. Entonces básicamente hace esto. Es decir, entre 2pi hace 2 vueltas a una circunferencia. ¿Ya? Recuerda, en general, graficar R seno o R coseno, como vimos delante, son circunferencias. ¿Ya? Solamente que la del coseno quedaba como al lado derecho. Quedaba algo así como por acá. Y la del seno queda por acá arriba. ¿Ya? ¿Todo bien con las ambas gráficas? Recuerda, si el radio es seno o es coseno, son circunferencias. Solamente que la diferencia es que una queda hacia el lado derecho, por decirlo así, y la otra queda como arriba, como hacia arriba, sobre el eje vertical. Tablita de valores, hagamos una tablita de valores rápidamente. Ahora va a ser R1. R1. R1 vale seno. Seno de teta. Entonces 0 vale 0, 0, 0. Va, ya tenía escrito. Tú sale. Ya. Cuando es pi medio, vale 1. Vale 1. X vale 0. Este vale 1.
Seno pi medio, 1. Entonces llegamos a este punto. ¿Ya? Cuando llegamos a 3 pi cuartos, por ejemplo, el seno vale raíz de 2 medios. R coseno vale raíz de 2 medios por menos raíz de 2 medios. Esto vale 1. Menos 1. No, menos 1 medio. Ya, sí. Y cuando i vale eso, este vale raíz de 2 dividido 2 por raíz de 2 dividido 2, que esto vale 1 medio. Entonces quedamos acá. Este es el punto. ¿Ya? Que queda, que es más grande que el de afuera, porque si se acuerdan, este quedaba como el radio 2 en ese punto, valía 1 menos raíz de 2 medios, que es menor que simplemente 1 medio. Entonces la circunferencia llegaba por fuera. ¿Ya? Luego, cuando llegamos a pi, esto vale 0. Voy a poner simplemente acá menos 1 medio. Esto vale 0, esto vale 0 y esto vale 0. Cuando llegamos a 3 pi medios, el seno vale menos 1, este vale 0 y este vale menos 1 por menos 1. Esto vale 1. Entonces llegamos al punto 0,1. O sea, volvemos a llegar a este punto. ¿No es cierto? O sea, ¿qué hizo? Hizo esto, después hizo esto, y después volvió a hacer la vuelta. Hizo la mitad. Y después hacemos la última, ya cuando llegamos hasta 2pi, esto vale 0, 0, 0. Y lo que hace es disminuir. Así es. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el área encerrada sobre las curvas? El área encerrada por las curvas sería esta área que está acá y esta área que está acá. La voy a dividir en dos áreas. Esta va a ser el área 1 y esta va a ser el área 2. ¿Ya? ¿Cómo calculamos dichas áreas? Lo que tenemos que saber es entre qué ángulos se están formando. ¿Ya? Entonces, lo voy a hacer acá al lado. Vamos a calcular el área 1 primero. El área 1 es la mitad de una circunferencia de radio 1. Entonces, el área 1 va a ser 1 medio por pi por r cuadrado, que es 1. Entonces, esto es simplemente pi medios. Mitad de una circunferencia. El área 2, no sé, porque es una forma distinta, ¿ya? Pero se formaba por esta curva. ¿Y se acuerdan cuándo se formaba? Se formaba cuando hacíamos esta vueltita, ¿ya? Y esa vueltita se formaba cuando el ángulo estaba entre, si ustedes recuerdan, lo que nosotros hacíamos con esta curva era primero venir por acá, íbamos hacia allá, llegábamos hasta el 1, y después dábamos esta vueltita chiquitita y después esta vueltita chiquitita. Y en particular, esta vueltita chiquitita primera se forma entre pi medios y pi, como dijo Cristóbal. Ya, y esta la vamos a calcular, como no hay una intersección entre ningún área, simplemente la podemos calcular directamente con la fórmula. Se va a hacer 1 medio por la integral desde pi medios hasta pi de esta función al cuadrado. 1 más coseno de teta al cuadrado con respecto a teta.
Ya, ¿cómo calculamos esta integral? Tenemos que expandir el coseno. Tenemos que expandir ese binomio y resolver término a término. Entonces, área 2 va a quedar simplemente un medio. La integral de pi medios, de pi de 1 más 2 coseno más coseno cuadrado de teta. Lo voy a reescribir abajo. De teta. En honor al tiempo, ¿por qué un medio? Es por fórmula. La fórmula dice que el área en coordenadas polares es igual a un medio por la integral desde el ángulo 1 hasta el ángulo 2, digamos, de f cuadrado de teta de teta. De ahí viene el un medio. Y del área 1, si preguntabas por esa, proviene de que es la mitad de una circunferencia. ¿Ya? Esta fórmula es fácil de deducir. Si ustedes se imaginan como un trocito chiquitito de una circunferencia y ustedes estiman que el radio es la función, es simplemente que un sector chiquitito de una circunferencia se puede estimar como un medio por el radio al cuadrado por un ángulo chiquitito. Y si ustedes integran eso, tendrían como el área. Ya, esta se la voy a dejar propuesta en honor al tiempo. Creo que se me está haciendo costumbre dejarles propuestas las integrales, pero esta no es compleja de calcular. ¿Qué tendrían que hacer? Separan por linealidad, ¿no es cierto? La primera les va a dar la integral de una constante, la segunda es la integral de un coseno, y la tercera es la integral de un coseno cuadrado. ¿Y cómo resuelven la última, por ejemplo? La integral del coseno cuadrado, hay varias formas de hacerla, pero en particular pueden hacer el típico cambio de variable, la típica identidad, que coseno cuadrado se escribe como, voy a escribir la identidad, coseno cuadrado de teta se escribe como un medio coseno de 2 teta más 1. Entonces lo que ustedes ganan con esto es bajarle el grado, bajarle el exponente. Y pueden resolverla con todas las herramientas que ya conocen. ¿Ya? Eso. ¿Dudas de cómo plantear estas integrales? ¿Sirve el 1 más seno cuadrado? ¿Reemplazarlo? 1 menos seno cuadrado tiene que ser. ¿En qué parte? No entiendo. No te entendí, Cristóbal. Pero bueno. Me imagino que no, para resolver esto. Para el seno cuadrado existe una transformación muy similar, que en vez de que creo que es 1 menos coseno de 2 teta, el seno cuadrado. Transformarlo es que igual te va a quedar como vamos a separar por linealidad, igual te va a quedar un seno cuadrado, y igual le vas a tener que bajar el grado, de alguna manera. Entonces, en realidad, como te acomode más, pero yo te aconsejaría que directamente pasaras el coseno cuadrado de esta forma. Ya. Ya. La otra va a quedar en la pauta, pero me interesa que veamos la última. Me interesa que veamos este último que está acá. Ya. Nos piden considerar la siguiente figura y calcular el volumen del manto del sólido en torno de rotación en torno al eje X. Un poquito mareo. Esa área, desde A hasta B, digamos,
se calcula como la integral desde A hasta B de f de x 1 más f' de x, todo esto al cuadrado de x. Si es que no me estoy olvidando de ningún término. Topic. Aparece afuera. Este es el volumen de perdón, el volumen, el área del manto de un sólido en revolución, en torno al eje X en particular. Si fuese en torno al eje Y, ustedes deberían, se puede hacer también si ustedes calculan la función inversa. Ya se puede utilizar esta misma fórmula, pero con la función inversa, considerando la función inversa. Ya. Si se acuerdan, cuando nosotros calculamos volúmenes de rotación, lo que nosotros hacíamos cuando teníamos como una curva encima de otra, yo calculaba el volumen que generaba esta curva al rotarla y le restaba la que estaba abajo, ¿no es cierto? Eso era cuando uno calculaba volúmenes en rotación. Uno calculaba este y le restaba este, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sí, ya. ¿Qué creen que pasa en estos casos? ¿Sucede lo mismo o no sucede lo mismo? ¿Se deberían sumar o no? ¿Por qué se deberían sumar? Porque crean dos mantos distintos, porque son superficies, claro. Lo que dice Cristóbal Héctor es muy cierto. Lo que pasa es que al rotar esta figura, los mantos no se cancelan. De hecho, que aparezca una acá y otra acá, cada uno genera un manto por sí solo que no se cancela. Entonces, cuando nosotros tenemos calcular mantos entre curvas, se suman en general, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno debería hacer en este caso? Es calcular cada manto por separado y sumarlo para cada caso, ¿ya? Entonces vamos a calcular cada manto, vamos a definir este que sea, no sé, este va a ser 1, este va a ser 2 y este que está acá va a ser 3. Ya, vamos a calcular 1. 1 es igual a 2pi por la integral ¿desde cuándo? Desde 1 hasta 2. Desde 1 hasta 2. De la función 2 menos x al cubo por 1 más la derivada al cuadrado. Entonces te queda 3. La derivada de esto es 3, 2 menos x cuadrado y sale un menos, ¿no es cierto? ¿Existe algún caso en que se reste? Creo que no. 1 menos esto. ¿Ya? Entonces, si nosotros desarrollamos esto, te queda 1 menos 2, 4 menos 2x más x cuadrado. Y esto que está acá es 1 menos 8 más 2x. Ancho no debería ser 3. Toda la razón. Es 3. Gracias. 12 menos más 6x más 3x cuadrado. Y esto queda como 3x cuadrado más 6x menos 11. ¿3 por 1? ¿Ves algo raro?
Estoy casi seguro de que estas cosas se deberían... Te comiste un menos en el 3x cuadrado. Menos 3x cuadrado. Sí. Ah, ya, espérate. No, sí, sabía que había algo raro. Perdónenme. Lo que pasa es que acá, esta es la derivada, ¿no es cierto? Ya, y la derivada va al cuadrado. Ya, no puede dar algo negativo dentro de esas cosas. Ya, entonces te queda la derivada al cuadrado. Entonces te queda 4 más 2 menos x a la cuarta. Ahí sí. Ya. 3 9 sí, perdón. Perdónenme. 9. Ya, y hay que calcular esta integral que conviene hacer un cambio de variable, que sería este, ¿no es cierto? Hacer t es igual a 2 menos x a la cuarta. Entonces dt es igual a 4, 2 menos x cubo, menos 4 de x, ¿no es cierto? Y se puede transformar esta primitiva. Esto implica que menos de t cuartos es igual a esto. Entonces, ¿cómo queda la integral? La integral queda como 2pi. Vale, de nuevo. No, no, no. 4. Está bien. Creo que estaba leyendo algo mal. ¿Sí? Ya. Entonces esto queda la integral de 1 más 9t. Acá sale un menos, menos un cuarto de t. Ya, y falta cambiarle los signos, los valores de los límites de la integral. Entonces cuando x vale 1, t tiende a 1, ¿no es cierto? Porque te queda 2 menos 1, 1. Y cuando esto vale 2, vale 0, ¿no es cierto? Entonces ahora nosotros podemos dar vuelta al signo de esta integral y cómo te queda que 1 va a ser igual a pi medios, si yo saco el 4 para afuera, y si yo invierto ahora la integral, me queda desde 0 hasta 1 y el signo negativo se va. Y me queda la raíz de 1 más 9t de t. Ya, y este ya es fácil de resolver. Se las voy a dejar propuesta también porque ya me pasé el tiempo. ¿Ya? ¿Cómo resuelven esta integral? Pueden hacer otro cambio de variable o la pueden resolver directamente. Porque ustedes tienen, esto al final va a ser pi medios por 1 partido en 9, 1 más 9t elevado a la 3 medios, dividido por 3 medios, evaluado entre 0, lo voy a correr, evaluado entre 0 y 1, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Por qué el 9? El 9 aparece por este término que está acá. Si ustedes derivan esto, le arroja el 3 medios, entonces el 3 medios se va, y además escupe un 9. Entonces hay que dividir por un 9. Y eso hay que evaluar entre 0 y 1, y eso va a ser el primero. Y así tendríamos que plantear el segundo. El segundo es más fácil porque 2 es más fácil porque f de x es simplemente x. Esto implica que f' de x es simplemente 1. Ya, entonces, ¿cómo queda la segunda área? Va a ser 2pi, la integral desde 1 hasta 2 de nuevo, de x por 1 más 1. Entonces te queda, esto es raíz de 2, 2 raíz de 2 por pi, por la integral de x cuadrado, que sería x cuadrado medios,
entre 1 y 2. Y este sería A2. ¿Ya? Y A3 es una recta. Es una recta que parte en 2 cuando es 2 y cuando es 4 es 0. Entonces es una recta que pasa por los puntos 2,2 y 4,0. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que y menos 2 es igual a x menos 2 por la pendiente. Y la pendiente sería 2 dividido en menos 2. Y esto es simplemente menos 1. Se queda menos x más 2 más 2. Y es igual a menos x más 4. Perdonen si voy muy rápido. Quiero plantear las integrales. Ya. Entonces el área 3 es simplemente 2pi por la primitiva desde dónde hasta dónde. Desde 2 hasta 4. Desde 2 hasta 4 de menos x más 4 por la derivada de esto al cuadrado. Y la derivada es simplemente menos 1. Entonces tenemos que 1 más 1, una raíz de 2. Entonces te queda 2 raíz de 2 por pi por la integral desde 2 hasta 4 de menos x más 4. Que si se fijan, es simplemente el área bajo la curva que está acá. Esta integral que está acá es el área bajo la curva de la recta, que es base por altura dividido entre 2. O sea, esto debería dar 4. Esta integral debería ser igual a 4. Entonces, ¿cuánto da? Da 8 raíz de 2 por pi. Y luego hay que sumar todas las superficies y tendríamos todo el marco. Ya. Perdonen por lo rápido y mal ejecutado de este último ejercicio. Ya. Pero lo importante era que en estos casos los mantos se suman y no se restan, como era en el caso de los sólidos en revolución. Nos quedó pendiente un último problema, que se los voy a proyectar. Nos quedó pendiente un último problema, que es este, ¿ya? Que nos piden encontrar una función, dado que el largo de la curva tiene esta forma. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Va a estar en la pauta de todas maneras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que plantear la ecuación de la longitud de una curva entre 0 y x, y ustedes van a llegar a una ecuación. Lo voy a plantear mejor. Nos dicen que la longitud de la curva desde 0 hasta x de una función es, ¿cómo se escribe esto por fórmula? Sería desde 0 hasta x de 1 más f' de x al cuadrado de x. Y esto me están diciendo que vale x cuadrado más 2x menos f de x. ¿Cómo prosigo? ¿Cuánto vale f? Bueno, me dicen que f en 0 es igual a 0. ¿Ya? ¿Cómo encuentro f de x? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo me he hecho esa integral? Ah, acá hay un error. Nunca escriban la misma variable que está acá en la integral, por si acaso. Ya, eso es un error bastante grave. Tiene que ser una variable distinta. ¿Cuánto vale f de x? ¿Cómo me deshago de esa integral?
derivo, un derivo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a derivar la expresión. Si yo derivo esta expresión, va a dar 1 más f' evaluado en x al cuadrado, va a ser igual a la derivada del lado derecho. Y la derivada del lado derecho vale 2x más 2 menos f' de x. Y ahí lo que hay que hacer es despejar f' de x. Hay que elevar al cuadrado, por ejemplo. Y te va a quedar 1 más f' de x al cuadrado más 2x más 2 al cuadrado menos 2 veces 2x más 2 por f' de x más f' de x al cuadrado. Y si se fijan, este se va con este. Y lo único que queda es despejar este f'. Entonces, f' de x es simplemente igual a menos 2x más 2 cuadrado dividido por esto, por menos 2x más 2, menos 1 partido en 2x más 2. Este que está acá se va con este 2, se va a echar este 2 y este 2. ¿Qué me queda? Me queda que f' de x es simplemente igual a menos x más 2, más 1, perdón, menos 1 partido en 4x más 1. No, acá queda más, perdón. ¿No es cierto? Que este menos con este menos se hacen más. ¿Y qué hacen ustedes para recuperar f? Simplemente calculan la primitiva. Si nosotros calculamos la primitiva, ¿ya? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar f de x es igual a la primitiva de esto. X más 1 al cuadrado medios. Menos un cuarto. La primitiva de esto, logaritmo. Logaritmo de x más 1. Y debo sumarle una constante. Pero me dicen que f en 0 vale 0. Si yo evalúo, me da que f en 0 me dice que esto vale 1 al cuadrado dividido 2 menos un cuarto logaritmo de 1 más una constante que vale 0. Todo esto vale 0. Esto vale 0, luego que implica que la constante vale menos un medio. Listo. Y con eso reconstruimos nuestra función. Ya, fui rápido con esto, porque ya me pasé con el tiempo, y les pido mil disculpas por eso. Pero ese es el auxiliar. Solamente me quedó pendiente ver una integral de las cosas polares. Se las voy a dejar bien explicadas en la ruta. Y perdonen si fui muy enredado en este auxiliar. Espero que les haya servido de algo. Así que eso. Que les vaya muy bien. Con el profe estamos preparando la guía para el control 3. Yo creo que vamos a seguir la misma modalidad que se hizo la vez pasada. Vamos a